Bueno, buenas noches. Aquí, como ven, vamos a explicar sobre la práctica número 3 de cómo calcular la caída de voltaje. Teóricamente, vamos a explicar paso a paso cómo hicimos nosotros este esquema gráfico. Como ven, tenemos una fuente de 9 voltios, tenemos el amperímetro, tenemos unos amperímetros, porque esto es un circuito en serie de aquí, de estos 9 voltios, aquí ponemos amperímetros, y estos aquí se dividen para dos entradas, dos caídas de voltaje. Tenemos una caída aquí y otra caída acá. No, entonces, perdón. Entonces vemos aquí que tenemos unas resistencias que no son iguales, son resistencias opuestas. Tenemos R1 cuesta 24 ohmios y R2 cuesta 80 ohmios. Cada una pusimos unos amperímetros para calcular todo. Entonces cerramos el circuito y vemos que en la corriente de salida, tenemos un amperaje de 49. De acá en R1 tenemos un ohmiaje de 24, pero el amperímetro me bota 0,37 amperios, que es la corriente, y en R2 me bota 80. O sea, tenemos aquí una resistencia de 80 ohmios y me bota 0,11 amperios. La forma de calcular esto, que siempre tenemos que analizar que la fuente, que la fuente de salida, para poder calcular esto, sea igual a todas las corrientes de salida aquí. Aquí tenemos la fuente, que obviamente no es. Entonces, en cada una de estas tiene que salirnos la misma cantidad que la fuente, o sea, 9 voltios. Como vemos aquí, sí tenemos que calcular los 9 voltios. Ahora, para calcular cada uno de estos teóricamente, si es verdad que la salida de la corriente por la resistencia tiene el mismo amperaje. Entonces, hay dos maneras. También tenemos para lo que es el divisor, ¿no? Y por ley de Ohm. Vamos a calcularlo por la que es el divisor, la corriente del divisor. Entonces, para nosotros la forma teórica de esto es la corriente de salida multiplicado por la resistencia opuesta a cada una de estas, dividida para la suma de las dos resistencias. En este caso tenemos una corriente aquí de salida de 49. Entonces ponemos 49 por, en R1 tenemos 80. Entonces sería por 80 todo esto dividido para la suma de las dos resistencias, que sería 24 más 80. 24 más 80, y este es el valor que sale 37,6. Entonces vemos aquí y vemos que en una de las corrientes sí, efectivamente tiene el amperaje de 37. Entonces en R1. Y ahora vamos a calcular en R2. Sacamos esto que está aquí y ponemos 9 por 24. Y aquí vemos 11,3, y aquí mismo vemos que tiene, o sea, como no tiene decimales, no más decimales, entonces podemos ver claramente que tiene estos valores, como podemos ver aquí en las imágenes. Y también está la forma de calcular este valor teórico por la ley de Ohm, que la ley de Ohm nos dice que tenemos que calcular la fuente de la fuente es 9 voltios dividido para una de las resistencias, la resistencia opuesta de cada una. Entonces vendría a ser, como tenemos 9 dividido para una de las resistencias, es 24, que es 0,37, como podemos ver aquí, que es valor 0,37. Y para, esas son las caídas de voltaje, y la otra sí mismo de R2 es 9 dividido para 80, que es un ohmiaje,
y sale 0.11 aquí. Y eso demuestra lo que hemos dicho anteriormente, que el valor teórico para la caída de voltaje podemos calcular por la ley de Ohm y por el voltaje, por el divisor de voltaje. Pero aparte de esto, podemos ver aquí nosotros cómo fluye de positivo a negativo. Como vemos aquí en el esquema, vemos que aquí, aquí en uno de de las resistencias, la corriente fluye un poco más rápido, pero en la resistencia acá, que es un poco más elevada, vemos que la corriente va un poco más lenta. ¿Por qué? Porque recuerden que mientras menos sea la resistencia, mayor es el voltaje. Y acá, mientras más grande sea la resistencia, menor será el voltaje, como podemos ver en este esquema, en el esquema gráfico de positivo y negativo. Miren como aquí los electrones van un poco más rápido, pero acá van lentos, si los pueden ver. Ahora vamos a eliminar estos que están aquí y vamos a ponerle unos focos para que se aprecie más los electrones. Vamos a hacer las debidas conexiones. Acá, no aquí. Aquí fluye rápido porque obviamente las resistencias son iguales, pero veamos como las resistencias anteriores, que uno tenía 24, ¿no? Tenía a cuadrar de 24 aquí, y en la otra, si no me recuerdo, tenía 80. Y si no me recuerdo, tenía 80. Acá, 80. Ya. Aquí podemos ver la iluminación, así mismo, según el esquema, mientras menos, mientras menos sea el ohmiaje, mientras más sea el ohmiaje, menor será la corriente en R2. Pero aquí en R1 el ohmiaje es menor, entonces la corriente es más grande. Ahora supongámosle que tiene 80 ohmios, vamos a disminuirlo. Vean, si ven cómo fluye más la corriente, pero ya llega en un punto donde nosotros podemos ser capaces de quemar la fuente, o sea, la batería de 9 voltios. Como aquí vemos que tiene 8 ohmios, nosotros podemos aminorarle más. Y vean cómo va así de rápido, como la explicación anterior. Mientras menos sea el ohmiaje, mayor será la corriente. Y mientras mayor sea el ohmiaje, menor será la corriente. Como pueden ver aquí, aquí me marca 9 amperios y acá me marca 0.37 amperios. Ahora vamos a ver cuál será el límite de uno de estos focos. Vea, ya llegando a 0.4 ohmios ya me quemó la batería. El límite es hasta 0.7. O sea, tenemos que tener un ohmiaje de 0.7 para no quemar la fuente de 9 voltios. Porque si no pasamos de esta cantidad, se quema la fuente, se quema la batería. Y miren cuántos amperios ya están pasando aquí. Están pasando 15 amperios. Entonces significa que hay variación de energía y por esto suceden los cortocircuitos y otro tipo de cosas más. Como vemos aquí, el límite es de 0.7 ohmios para que no se queme la fuente. Pasado de eso se quema la fuente. Y aquí hemos explicado las maneras según la práctica 13. Muchas gracias.